al CRIF por darme la oportunidad de presentar a nuestro ponente de hoy, Juan Meléndez, que es doctor en física, estudia en Salamanca y es doctor en física, con una tesis doctoral que tengo que leer porque esto ya, láseres de superredes y pozos cuánticos, y la hizo allí en el Centro Nacional de Microelectrónica. Bueno, y entonces él lleva pues 20 años en la Universidad Carlos III, en el Departamento de Física, de docencia, es allí profesor titular, y una cosa que nos une es la afición también por la divulgación científica, la comunicación de la ciencia, a través de un libro y a través de un blog. Él tiene un blog, yo tengo un blog, él escribió, yo escribí un libro antes y él ha escrito un libro también hace un par de años que se titula, igual que el blog, de Tales a Newton. Tiene un subtítulo también en el blog que es una apuesta dura, creo yo, Ciencia para personas inteligentes. Luego estaba pensando, decía, es un buen recurso este, porque todo el mundo que entra en el blog dice, este es el blog para mí. Nadie va a decir, bueno, me voy y tal. Yo he como lo contrario también, sí, esto no es para mí. Al principio dije, joder, esto es muy exigente, pero dije, bueno, es un buen recurso, fíjate, es inteligente. Bueno, y ahí pues comenta muchas cosas de física y bueno, y el libro aquí lo tenemos. En fin, está muy bien, es potente, pero joder, es el típico esfuerzo importante, ¿no? Bueno, entonces en este contexto de la popularización o divulgación de la ciencia, claro, hay un tema ahí que es lo de la historiografía Whig o liberal, que es reinterpretar el pasado desde el presente, haciendo ver que los de antes eran unos burros y eran los malos, y la historia del progreso, que tanto tiene que ver también con el mundo así liberal, nos ha llevado el mito del progreso a nuestros días, que realmente somos los que tenemos, ¿no? Estamos en una posición un poco de progreso y de luz, mientras que el otro era oscuridad. Claro, esto para las relaciones esto se aplica a muchos ámbitos de la historia, y en la historia de la ciencia yo creo que es especialmente notorio que muchas veces las interpretaciones que se hacen van en esta línea, y esto quizás es una de las principales fuentes de conflicto o de problemas que pueden surgir precisamente en las relaciones entre ciencia y fe también, ¿no? En la manera en que se presenta. Entonces, claro, en la charla él va a explicar esto más, como digo, y sobre todo ver si se puede popularizar, si se puede ser pop, ¿no? Sin caer en ese error de la reinterpretación Whig de la historia. De manera que muchas gracias por estar aquí, seguro que va a ser una charla interesantísima y que suscite mucho interés entre los presentes. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta amable presentación, y realmente le he adelantado muchas cosas de las que voy a decir, así que espero no aburrir. Algunas cosas voy a poder ir mucho más deprisa porque ya están muy bien resumidas. Para mí es un honor y tengo que agradecer a Javier, bueno, y el otro Javier Sánchez Cañizares también, el haberme invitado a dar una charla aquí en el CRIF, porque yo, que soy un lego en la materia, tenía sobre todo la página web que había visitado muchas veces como referente. Encontraba ahí siempre material muy interesante para un tema que muchas veces se plantea desde puntos de vista muy sectarios, y aquí encontrabas un debate serio y de calidad. Así que para mí es un honor estar aquí. Y bueno, iba a haber dicho que es un honor inmerecido, pero no lo voy a decir porque luego he pensado, a ver si al acabar la charla, cuando venga el turno de preguntas, me dice alguien, me ha gustado mucho al principio cuando dijo que era un honor inmerecido, qué razón tenía, estuvo muy acertado, ¿no? Así que lo dejo en que es un honor, y bueno, ya me dirán ustedes lo inmerecido que es o no. Y de todas maneras, bueno, ya me voy a levantar porque al final tengo el vicio de dar la clase de física, que la típica postura, no sé si se me oye bien así, si sigue oyendo bien, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias a todos por estar aquí. Y lo primero que tengo que explicar con un título así es qué son esas palabrejas de pop, de Whig, qué tienen que ver con la historia de la ciencia y qué relevancia tiene todo esto para el tema más amplio de la investigación en ciencia, razón y fe. Y voy a empezar pues muy desde el principio, planteándonos qué es cada una de estas cosas. Vamos a suponer que este gran rectángulo blanco es todo el campo del conocimiento, y en este campo del conocimiento podemos distinguir diversas parcelas.
podríamos poner muchas más, son las distintas especialidades, las distintas disciplinas, pero lo que nos interesa es que hay zonas de intersección entre ellas, hay solapamientos, y estos solapamientos son especialmente interesantes, especialmente ricos, porque son los que hacen de puente, los que nos permiten pasar de unos campos del saber a otros, aunque a veces son zonas un tanto inhóspitas y poco habitadas porque todo el mundo tiende a concentrarse mucho en su especialidad, en esa barbarie del especialismo que decía Ortega. A nosotros, sin embargo, nos van a interesar estas zonas de solapamiento, pero fundamentalmente el solapamiento entre la historia y la ciencia, que es algo que es una disciplina típicamente puente entre la ciencia y las humanidades, y ya solo por eso es interesante, pero teniendo en cuenta la relevancia que tiene la ciencia en el mundo actual, para cualquier persona que quiera entender cómo es el mundo actual, entender la cultura en el sentido amplio, pues tiene un interés propio y un interés que debería ser bastante obvio, aunque muchas veces no se vea. Luego, como decía antes Javier, si nos interesa especialmente el campo de las relaciones entre ciencia, fe y religión, pues vamos a ver que esto es, bueno, y razón en general, vamos a ver que la historia de la ciencia es ahí muy relevante, porque según el concepto que tengamos de historia de la ciencia, vamos a tener una percepción muy diferente de cuáles pueden ser esas relaciones, de cuáles han sido históricamente. Pero eso es lo que vamos a ir viendo en la charla y tampoco quiero adelantar acontecimientos. Ahora lo que quería es hacer otra división, que en cierto modo es perpendicular a esta, entre el enfoque con el que se cuentan las cosas. Podemos contarlo con un enfoque divulgativo o con un enfoque más académico. Este enfoque divulgativo, en el caso de la ciencia, es lo que se llama en inglés Popular Science o Pop Science, de ahí viene la primera palabreja, pop. O sea que lo que a nosotros nos interesa es esa parcelita que he rayado, en la que se superpone la historia, la ciencia, vistas desde un punto de vista popular, un punto de vista divulgativo. Ahora lo que queremos es explicar la otra palabra, un tanto más extraña, de Whig, que se refiere solamente a la historia, en principio. Es una división que ya se ha hecho tradicional entre hacer historia al modo Whig o hacer historia al modo que, bueno, a falta de otra palabra mejor, vamos a llamar no Whig. Y el origen de esta terminología está en un célebre historiador británico, Sir Herbert Butterfield, que bueno, fue un erudito que escribió sobre muchos temas. Escribió un libro que se titulaba precisamente así, La interpretación Whig de la historia, en el año 31. También escribió sobre historia de Inglaterra, sobre historia del cristianismo, y es el autor de un libro que a mí me parece un libro extraordinario sobre historia de la ciencia, los orígenes de la ciencia moderna de 1300 a 1800. Y fue el que acuñó el término, en este libro de The Whig Interpretation of History. ¿Qué quería decir con eso? Que es a lo que vamos, ¿no? Bueno, en realidad Whig no es una palabra técnica originalmente de historia de la ciencia. Es un tecnicismo, bueno, es el político. Era el nombre antiguo del Partido Liberal Británico, que dominó la historia política en el siglo XVIII y el siglo XIX. Y es lo que hoy podríamos llamar progresista, aunque no en el sentido de política de izquierdas, que suele tener la palabra progresista, esas connotaciones, sino más bien en el sentido estricto de creyentes en el progreso. En toda la época victoriana era una época en la que era casi un artículo de fe decir que la ciencia estaba consiguiendo la mejora de la humanidad y se estaba progresando hacia una sociedad cada vez mejor, y los que, aunque esto era una creencia bastante compartida, quienes, digamos, que fueron más consecuentes y pusieron más énfasis en toda esta visión del mundo fueron los del Partido Liberal, que escribieron conocidos historiadores como Macaulay, Stubbs o Trevelyan, historias en las que justificaban toda la historia de Inglaterra desde su punto de vista, presentando, por ejemplo, a todos los predecesores que habían sido pioneros del parlamentarismo inglés como grandes héroes que habían llevado hacia adelante la antorcha de las luces de la humanidad, y entonces presentaban una historia que tenía como un sentido claro hacia adelante, casi teleológico, en el que se desembocaba en la Gran Bretaña de la Reina Victoria, que por supuesto era la cumbre de la civilización, ¿no? Esto fue, bueno, es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Esto fue muy criticado por Butterfield, que decía que todos estos historiadores caían en el error de juzgar el pasado desde el punto de vista equivocado. Lo juzgaban desde el presente, tenían un punto de vista que no era capaz de desprenderse de los valores actuales, del punto de vista contemporáneo, y esta perspectiva equivocada, el no ponerse en el contexto de la época y juzgar la historia con el punto de vista que realmente tuvieron los protagonistas de la historia, pues les llevaba, pues, a exaltar, por ejemplo, a esos grandes personajes como pioneros, a presentar una historia que es un progreso ininterrumpido, en fin, a una serie de errores
desde el punto de vista historiográfico, que eran muy característicos de, en concreto, este grupo político y sus historias políticas, pero en particular de la historia de la ciencia, porque Butterfield, como he dicho, fue un destacado historiador de la ciencia y señaló que todos estos, digamos, vicios Whigs pues estaban muy presentes en los libros que por entonces se solían escribir. De hecho, su libro de historia de la ciencia en buena parte es una reacción a esta manera de presentar las cosas. Así que, volviendo a nuestro esquema, y ya para acabar de situarnos sobre la pregunta del título de la charla, ¿no? Teníamos ahí esa parcela que nos interesaba, y si la división entre Whig y no Whig pasa por ahí, pues tenemos ese bonito triangulito verde en el cual estamos más o menos a gusto, de manera de contar la historia de modo divulgativo, que no sea Whig. Pero si la división fuera de esta otra manera, pues tenemos que decir adiós a esa parcelita que nos gustaba tanto. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué importancia tiene que no tengamos esa parcela y nos quedemos sin ese trocito que nos había gustado y hemos pintado de verde? Pues hay una razón bastante evidente, y es que la historia Whig, por lo que hemos dicho, ya se ve que no es una buena manera de hacer historia. De hecho, un poco por curiosidad, busqué en la Wikipedia inglesa, que a veces está bastante bien, Whig History, y hay una sección al final de See Also, en la que aparecen términos vinculados, conceptos relacionados. Nos encontramos unos cuantos, por ejemplo, falacia del historiador, presentismo, anacronismo. Esto de falacia del historiador a lo que se refiere es a interpretar los acontecimientos del pasado a la luz de cosas que han ocurrido después, que es obviamente un anacronismo. Es lo típico que hacen los periodistas: ocurre una catástrofe de cualquier tipo, aérea, un atentado terrorista, ¿no? Luego ya enseguida todo el mundo sabía que eso se veía venir, que la culpa es de fulano y de mengano porque no se dio cuenta de... Bueno, claro, eso es hacer predicciones retrospectivas, que todos somos muy listos, ¿no? Pero hacer predicciones, como decía Bor, hacer predicciones sobre todo del futuro es muy difícil. Hacer predicciones del pasado es mucho más fácil. Claro, digo que esto es una manera de caer en el anacronismo. Cuando este anacronismo se practica de manera sistemática cada vez que se interpreta el pasado, también en términos ideológicos, en términos políticos, caemos en el presentismo, o sea, verlo todo desde el presente, sin ser capaz de desprendernos de lo que ya sabemos y no sabían los protagonistas de la historia. Este presentismo es prácticamente un sinónimo de historia Whig. Como vemos, son ideas, conceptos muy similares. Otro concepto que vinculan a historia Whig, gesnovismo cronológico, es un término, una expresión que acuñaron C.S. Lewis y Owen Barfield, diciendo que, bueno, muchos de nuestros contemporáneos están muy convencidos de que nuestra época es la mejor, simplemente porque es la nuestra. Es una especie de chauvinismo cronológico, ¿no? Igual que pues hay o endocentrismo, al fin y al cabo, ¿no? Igual que por el hecho de que es nuestra raza, es nuestro país, simplemente por eso, sin necesidad de mayores justificaciones, ya es el mejor, y todos los demás en lo que difieren de nosotros son raros o sospechosos o tal, pues lo mismo pasa con la historia. Digamos que es el equivalente en historia de lo que el chauvinismo es en la geografía. Y bueno, pues otro tipo de cosas, esto de buscar grandes precursores en el pasado, grandes hombres, como comentábamos en los Whigs, ¿no? Y ya por acabar, y no entretenerme mucho aquí, me llamó la atención que compararan la historiografía Whig con la historiografía soviética. Aparentemente no tenía nada que ver la ideología política de los liberales de la reina Victoria con los comunistas del siglo XX en la URSS, pero sí que hay algo que tienen muy en común, y es esa visión teleológica de la historia y esa tendencia a culminar en la culminación de los tiempos aquí en la Tierra, que para unos era la Britania que gobernaba las olas, ¿no? Y para otros era pues el paraíso soviético que se iba a conseguir inminentemente. Bueno, esto está puesto un poco casi como una curiosidad para que nos demos cuenta de que todas estas palabras que se asocian a la historia Whig son al final términos despectivos, que es lógico porque, como decía, pues no es precisamente la manera de hacer historia, pero en el fondo todo esto deriva de un pecado capital de base, que es que estamos mirando a la historia en el sentido contrario, en el sentido equivocado. La historia obviamente transcurre del pasado al presente y aquí nos colocamos en el punto de vista del presente y no nos movemos de ahí para ver las cosas. Claro, eso es la perspectiva equivocada. Y cuando uno tiene un error de perspectiva, a todos los niveles, pues siempre se derivan todo tipo de ilusiones ópticas, de confusiones, de errores, ver las cosas mal, porque no las estamos viendo con el punto de vista adecuado. De todos modos, aquí estamos hablando muy en general, y como vamos a ir a la historia de la ciencia, yo creo que lo mejor es pasar a un ejemplo concreto en el que yo creo que se va a ver bastante claro cómo funciona todo esto en la práctica. Bueno, aquí tenemos Whigs en acción.
Carl Sagan, que todo el mundo conoce. Carl Sagan es probablemente el divulgador científico más influyente de la historia. Con la serie de televisión Cosmos del año 80 marcó un hito en la historia de la televisión porque fue la primera vez que un programa de ciencia se convertía en un éxito de audiencia. Y bueno, había habido algunos otros programas de divulgación, pero estrictamente de ciencia se convirtió probablemente en el primero que además luego escribió un libro que también fue un bestseller inmediatamente. Así que este libro de Cosmos, durante bastantes años, por lo menos 10 años, fue el libro más vendido de ciencia de la historia. Luego fue desplazado por Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, pero sigue estando en las librerías. Luego comentaré que yo he hecho ahí un trabajo de campo por la librería, a ver qué se encuentra uno, y ahí sigue muy presente el libro de Cosmos. Bueno, como anécdota, en el hotel que yo he dormido esta noche estaban los vídeos de Cosmos ahí para que la gente los cogiera. Me llamó la atención porque uno suele tener revistas, periódicos, y luego estaban los de Cosmos ahí. O sea que está eso omnipresente, Carl Sagan. Y de hecho Carl Sagan, bueno, en cierto modo marcó a toda una generación de amantes de la ciencia. Yo mismo me acuerdo cuando pusieron Cosmos en la televisión. Un verano yo volvía corriendo en bicicleta, estaba por ahí con los amigos, pero cuando llegaba la hora digo, que me pierdo Cosmos, y tenía que ir corriendo, porque claro, no había vídeo, no se podía grabar, YouTube no se había inventado, así que o llegabas a casa justo a tiempo, te perdías a Carl Sagan con esa voz que decía siempre billions and billions, tal. Eso en inglés, en castellano le habían doblado muy bien también, era una voz muy, muy atractiva, entre otras cosas. El caso es que Carl Sagan, como digo, es un número uno de la divulgación científica, pero por desgracia es también un número uno de la historia WIG. Y vamos a verlo ahora en un ejemplo concreto que me voy a permitir a lo mejor entrar en muchos detalles. Me podéis parar si en algún momento se hace demasiado largo, si hay alguna duda, pero yo creo que merece la pena ver con un poquito de detalle este ejemplo concreto que cuenta Carl Sagan, porque si no lo entendemos bien, tampoco entendemos bien dónde se está luego falseando un poquito la historia. Bueno, el caso de Aristarco de Samos es bastante conocido, que vivió en el siglo III a.C. y propuso un modelo heliocéntrico. Se encontró inicialmente con este modelo en el que la Tierra está en el centro, el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y un planeta exterior, como Marte o como Júpiter, da vueltas en lo que se llama un epiciclo alrededor de un punto que a su vez gira en una órbita más grande que se llama deferente en torno a la Tierra. Este es el modelo geocéntrico, que era el modelo más conocido, el modelo con el que se encontró Aristarco de Samos cuando empezó a trabajar. Aristarco de Samos propuso este otro modelo, que es el modelo que todos conocemos, el modelo que nos han enseñado en el colegio, heliocéntrico. Aquí está el Sol, luego está un planeta como Venus, bueno, esto es esquemático, no he pintado de Mercurio, ¿no? Está la Tierra y luego los planetas exteriores, Marte o Júpiter. Lo que queremos ver es cómo fue Aristarco capaz de pasar de este modelo a este otro modelo que aparentemente es totalmente diferente y que sabemos que es el correcto. Bueno, es difícil saber el proceso exacto porque no se conservan las obras originales de Aristarco, pero sí que podemos reconstruir el camino más probable que siguió. Para eso hay que entender una cosa que no se suele explicar, y es que este modelo geocéntrico, para explicar bien los movimientos de los planetas, tenía una particularidad, y es que este vectorcito CP y este vectorcito TS, esas dos líneas, se movían al unísono, ¿vale? Es decir, que eran como dos agujas que estuvieran, de dos relojes que estuvieran en hora, de manera que si ahora estaban así, luego estaban así, luego estaban así, giraban con la misma velocidad angular, siempre paralelos, ¿vale? Y eso era necesario porque si no, no se explicaba bien el movimiento de los planetas, no era una cosa que a priori fuera propia del modelo, sino que para que funcionara había que imponerlo eso. Otra cosa que hay que entender es que, en principio, los tamaños en un modelo geocéntrico no están definidos. Lo único que importa son las proporciones, porque lo que uno observa son únicamente ángulos, y los ángulos no cambian si yo multiplico por un factor de dilatación o de encogimiento, de manera que en el modelo no se sabía cuál era la escala, digamos que no había ninguna relación en principio entre el vector TS y el vector CP, excepto que mantenían la misma dirección, pero no tenían por qué ser igual de largos. Bueno, pues digamos que el golpe de genio real de Aristarco está en que se le ocurre que si fueran igual de largos, si la longitud de CP fuera igual a la longitud de TS, ocurriría una cosa curiosa, y es que si ahora mismo mantienen una distancia, como luego van a girar siempre al unísono, siempre van a mantener la misma distancia. Al tener la misma velocidad y mantenerse angular y mantenerse paralelos, la distancia no se altera. ¿Y qué ocurre cuando uno tiene dos puntos que están siempre a la misma distancia? Pues que está girando uno en torno del otro, en realidad. Entonces, detrás de ese movimiento aparentemente tan complicado, Aristarco tuvo el golpe de genio de darse cuenta de que lo podía visualizar así.
el Sol exactamente igual que antes, dando vueltas en torno a la Tierra, pero el planeta P en el fondo está girando en torno del Sol. O sea, el resultado de todo este esquema es que el planeta P gira en torno del Sol, ¿vale? Bueno, este, digamos, es el golpe de genio auténticamente original de Aristarco. Y aquí hay una propuesta que es decir que esta distancia es igual a esta otra, cosa que no estaba de partida en el esquema geocéntrico. A partir de aquí, ya que ha puesto al planeta exterior a girar en torno del Sol, Aristarco lo que hace es apropiarse de una idea de otro astrónomo anterior, Heráclides, que ya había puesto a Venus y a Mercurio a girar alrededor del Sol, porque eran planetas que siempre se mantenían muy cerca del Sol. Entonces aquí ponemos a Venus, que antes no lo habíamos pintado, tal como lo pintaba Heráclides, alrededor del Sol. Entonces nos podemos fijar aquí en que tenemos un sistema en el que el Sol gira alrededor de la Tierra y todo lo demás gira alrededor del Sol. Este es el sistema que, por cierto, 1800 años después promovió Tycho Brahe. Tycho Brahe, el astrónomo más destacado del siglo XVI, creía que este era el auténtico esquema con el que se movían los planetas. ¿Qué hizo como último paso Aristarco? Pues Aristarco, que conocía muy bien la geometría griega, sabía perfectamente que todo el problema de astronomía es un problema de desplazamientos relativos, de movimientos relativos, y que los movimientos relativos son los mismos si los vemos desde el punto de vista de la Tierra, que es lo que estamos haciendo aquí. En el lenguaje moderno diríamos poniendo nuestro sistema de referencia en la Tierra, o si ponemos nuestro sistema de referencia en el Sol. Los movimientos relativos son exactamente los mismos, las predicciones son exactamente las mismas, lo que técnicamente llamaríamos son sistemas cinemáticamente equivalentes, con lo cual, si queremos, lo contemplamos desde el punto de vista del Sol, y entonces, claro, la Tierra daría vueltas en torno al Sol si lo vemos desde ahí. Entonces, digamos que en esta secuencia de pasos, esto es lo que hizo Aristarco de Samos. Bueno, me he entretenido en explicar esto porque cuando normalmente se lo cuentan a uno, simplemente le ponen el resultado final, este resultado tan bonito que a todo el mundo le gusta mucho, y le dicen, hay que ver qué genio era Aristarco, qué clarividencia, cómo dio con la solución del problema, que es un poco lo que hace Sagan, ¿no? Y claro, sorprende mucho cuando nos cuentan esto, cómo es posible que los sabios de la época rechazaran esta solución al problema de los planetas, que todos vemos obviamente que es la correcta. ¿Dónde va a parar de este modelo tan confuso, tan feo, tal, y más si ponemos por ahí epiciclos para Venus, bueno, a este otro modelo tan precioso, tan simétrico, que además, si es que es el perfecto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo cuenta Sagan esto? ¿Cómo se explica que se rechazara el modelo de Aristarco? Pues he sacado este párrafo del libro de Cosmos, donde dice que durante la mayor parte de los 1800 años que separaron a Aristarco de Copérnico, nadie conoció la disposición correcta de los planetas, a pesar de que había sido expuesta de modo perfectamente claro en el año 280 a.C. Ese es el misterio, ¿no? O sea, Aristarco nos sirve en bandeja la solución, ¿cómo es que la gente lo rechaza? La explicación de Sagan es que la idea escandalizó a algunos de los contemporáneos de Aristarco. Hubo gritos, como los dedicados a Anaxágoras, a Bruno, a Galileo, pidiendo que se les condenara por impiedad. Bueno, uno lee esto y, claro, la verdad es que parece bastante convincente, porque sí, a ver si no, cómo iban a rechazar esto. Si es que lo tenían ahí delante, ¿no? Pero aquí es justamente donde nos tenemos que parar a pensar, porque Carl Sagan nos acaba de meter un gol Wig por toda la escuadra, porque ¿por qué nos parece a nosotros tan convincente, tan razonable, tan simple, tan bonito, tan obviamente verdadero el modelo de Aristarco? Porque nos lo han enseñado en el colegio, porque nosotros sabemos hoy en día, desde nuestro punto de vista actual, que es el correcto. ¿Qué estamos haciendo? Proyectar hacia atrás, interpretar la historia pasada en términos del presente. Estamos haciendo el Whig ahora mismo, ¿no? O sea, estamos cayendo en la falacia del historiador, en el presentismo, en fin, en todos esos vicios que reprochábamos a los Whigs. ¿Qué es lo que realmente nos tendríamos que preguntar si analizamos el caso de Aristarco de Samos? Pues tendríamos que verlo en términos de su época. Y la pregunta auténtica sería si Aristarco tenía razón a la luz de los conocimientos de la época. Y no, la respuesta es un no rotundo. Vamos a ver ahora por qué no tenía razón a la luz de los conocimientos de la época, porque eso es otra cosa que normalmente tampoco se tiene tan clara, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que hay muchos motivos que hicieron en su época que los antiguos rechazaran la teoría de Aristarco de Samos. En primer lugar, ya he dicho, y por eso quería insistir antes en ello, que las teorías heliocéntrica y geocéntrica que hemos comparado antes, el modelo A y el modelo D, son cinemáticamente equivalentes. Eso significa que las predicciones
son exactamente las mismas. Y además solo pueden ser exactamente las mismas porque es geometría, es simplemente cambiar el sistema de referencia. De manera que Aristarco no podía hacer ninguna predicción diferente de las predicciones que hacían los geocéntricos. Entonces, si en virtud de las predicciones no podemos descartar una teoría y quedarnos con la otra, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Pues la cinemática es equivalente, tendríamos que ir a la dinámica. Entonces, si vamos a la dinámica, resulta que hay muchos motivos por los cuales esa teoría era absurda en su época. Para empezar, la Tierra, para Aristóteles, estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, etcétera, ¿no? Y asimilarlos a los planetas, que eran algo completamente diferente de esto sólido, roca gigantesca en la que nos movemos, esas luces etéreas que se mueven, etéreas literalmente, pues estaban hechas de éter, el quinto elemento, que además Platón y otros muchos asimilaban a los dioses, pues era algo completamente absurdo, por lo menos a primera vista. Por otra parte, es tan evidente que la Tierra no se mueve que ¿cómo vamos a creer que se mueve, ¿no? Ahora, uno puede decir, sí, pero esto es el sentido común vulgar que no tiene mucho que ver con la auténtica ciencia, pero es que no es así porque Aristóteles ya había formalizado perfectamente en su física las razones por las que la Tierra no se puede mover. Entonces no era simplemente que fuera contra el sentido común, es que iba en contra de la mejor teoría física de la época, que era la de Aristóteles. Aristóteles pensaba, y toda la gente en su época, que el movimiento debería tener efectos que no se aprecian. Yo si saco, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, estas llaves, ¿no? Según Aristóteles, para que estas llaves se muevan con una cierta velocidad, como proponía Aristarco, según sus cálculos eran del orden de 1.600 km por hora, ahora para nosotros serían del orden de 100.000, la velocidad de traslación. Según él, entonces esto se mueve a gran velocidad. Pero en la física de Aristóteles, para que haya velocidad tiene que haber fuerza. Si no hay ninguna fuerza, los objetos están en reposo, velocidad cero. Entonces, mientras yo sujete las llaves, es lógico que estas llaves se puedan mover, vamos a poner, como ellos decían, a 1.600 km por hora, pero si las tiro, en el rato en el que han estado en el aire, que a lo mejor es una décima de segundo, la Tierra ha avanzado por muchos metros y entonces se tendrían que quedar atrás. Este simple hecho de tirar las llaves y recogerlas era para ellos una demostración concluyente de que la Tierra no se movía, con la física de la época. Hoy sabemos muchas otras cosas, conocemos el principio de inercia, sabemos que esto entonces no es una demostración de que la Tierra está quieta, pero en su época eso es lo que decía la física. La física sería de la época que era la de Aristóteles. Por otra parte, si decimos que para mantener el movimiento hace falta que actúe una fuerza constantemente, ¿qué clase de fuerza gigantesca, enorme, podía ser capaz de mantener la Tierra en movimiento constantemente? Si para llevar una carreta necesitamos un par de bueyes, para llevar toda la Tierra entera, ese problema no se planteaba con los planetas porque los planetas eran otra cosa. Los planetas estaban hechos de éter, que tenía como movimiento natural el movimiento en círculos, y como era su movimiento natural no hacía falta que actuara ninguna fuerza. Entonces, bueno, no podemos entrar aquí en toda la física de Aristóteles, pero es muy recomendable. Yo al escribir el libro realmente me quedé asombrado de lo extraordinariamente inteligente que era Aristóteles, que es el malo en muchas de las historias de la ciencia, y de cómo su manera de ver el mundo era extraordinariamente coherente. Y por eso los griegos, y no por ningún tipo de fanatismo, eran aristotélicos, y fueron aristotélicos después, durante muchísimos años, todas las personas cultas, ¿no? Ahora, una cosa que llama mucho la atención es que Carl Sagan, que es un poco el profeta del escepticismo, en el sentido este de escepticismo un poco cientifista, dice, y es algo que cita muchísima gente de él, que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, cosa que por otra parte es cierta. Sin embargo, Aristarco no tenía ninguna evidencia, ni ordinaria ni extraordinaria. Y entonces abandona su propio principio Sagan al contarnos la historia de Aristarco. Nos presenta a Aristarco como una especie de mártir incomprendido, cuando realmente el mismo Sagan, si hubiera sido coherente con su manera de analizar las cosas, pues, y hubiera vivido en ese siglo III a.C., también tendría que haberlo rechazado, porque esas afirmaciones extraordinarias de que la Tierra se mueve, no estaban respaldadas por ninguna evidencia extraordinaria. Bueno, y ya para poner el último clavo en el ataúd de la teoría de Aristarco, 100 años después el modelo de epiciclos geocéntrico fue refinado por Hiparco, alcanzó una calidad predictiva muchísimo mejor, con lo cual por primera vez se podía saber en qué posición iba a estar, por ejemplo, Marte al cabo de 2 meses, algo que era imposible con el modelo original, que solamente tenía círculos. Eso fue posible añadiéndole circulitos cada vez superpuestos unos a otros, ¿no? Bueno, entonces, nosotros nos habíamos creído, si no llegamos a parar a tiempo, todo lo que nos contaba Carl Sagan. ¿Y dónde está el truco? ¿Cómo nos, digamos, vende gato por liebre con tanta facilidad? Pues lo que hace es que, en primer lugar, obvia completamente el contexto histórico. No nos dice nada del contexto histórico,
Con lo cual, claro, nosotros implícitamente siempre estamos juzgando contra un trasfondo de ideas que son nuestras ideas de nuestros conocimientos actuales. Por omisión le juzgamos con nuestros conocimientos actuales y entonces no entendemos por qué se le rechazó. ¿Cómo es posible que rechazaran esto que es tan evidente, tan obvio, ¿no? Lo que nos planteábamos antes. Y de manera que resulta que hay una explicación muy a mano, que tenía que haber algunos fanáticos oscurantistas evitando que la razón se abriera paso y manteniendo ahí la oscuridad, ¿no? De hecho, hay una foto, ahí están los fanáticos oscurantistas señalando con el dedo a este sabio que es Aristarco. Yo vi estos dibujos animados de Érase una vez el hombre, y los que seáis de mi generación o un poco más jóvenes incluso los conoceréis. Y a mí me hace gracia porque estos malos siempre eran los mismos malos. Entonces siempre había unos opuestos al progreso y lo único que iba cambiando eran los trajes. Entonces, no me he conseguido hacer con la foto del capítulo de Galileo, no sé si llegan a tratar en esta serie el juicio de Galileo, pero si lo trataran estoy seguro de que estos dos estarían vestidos de clérigos ahí entre la Inquisición, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que al final esta historia que nos cuentan es una historia de buenos y malos, una historia un poco intemporal, en las que a veces que lo dice literalmente, son los mismos que quemaron a Bruno, los mismos que enjuiciaron a Galileo, que si uno se descuida la gente piensa que a Galileo también lo quemaron, o sea que yo ya tengo hecha la prueba preguntando a los alumnos. Entonces es un poco siempre eso, siempre lo mismo, las mismas fuerzas de la oscuridad que están señalando con el dedo a los buenos. De todas maneras, una cosa que quiero que quede clara con esto es que tampoco está tan claro hasta qué punto esto es una idea, una manipulación interesada de la historia, porque esta visión de buenos y malos es un poco casi una consecuencia natural, uno de esos errores de perspectiva que decía. Uno lo mira desde la perspectiva del pasado y es muy difícil ver la explicación más concreta, más detenida. Es muy fácil caer directamente en que tiene que haber esos malos allí, ¿no? Aunque sí que es cierto que mi opinión particular es que en el caso de Sagan se une otra cosa más. Sagan esto lo sabía probablemente. Lo que pasa es que Sagan tiene una filosofía muy cientifista y el cientificismo es otro ingrediente que contribuye mucho a hacer la historia de otra manera. De todas maneras, antes de entrar en ese tema, sí que quería comentar que bueno, esta historia de buenos y malos es una historia muy superada. Érase una vez el hombre era para niños, pero en fin, desde el siglo XIX, primero los románticos, luego los positivistas empezaron a difundir la idea de que el historiador debería limitarse a mostrar lo que realmente ocurrió, no a introducir sus valoraciones y sus interpretaciones, ¿no? Estos historiadores como von Ranke, que tenían pretensiones de ser científicos, pues insistieron mucho en esto. Luego en el siglo XX se ha visto que esto de cuáles son los hechos históricos es un poquito más discutible, porque en el momento en el que uno selecciona un hecho para convertirlo en un hecho histórico ya está valorando, pero aún así se sigue insistiendo mucho en que la manera de hacer historia seria, aunque no esté tan claro la objetividad de los hechos, es no cayendo en estos anacronismos, poniéndose en la mentalidad de la época, lo que a veces se llama historia de las mentalidades, pero que hay muchos nombres para escuelas filosóficas que son similares y que coinciden todo en eso, en que hay que ver el mundo con los ojos de la época. Así que afortunadamente la historia seria ya es otra cosa, hemos superado Érase una vez el hombre, pero el problema está en que la historia de la ciencia sigue muy anclada en esto y nos tenemos que preguntar por qué sigue esta historia Whig tan vigente en el campo de la historia de la ciencia. Bueno, una explicación que a mí me ha gustado mucho, aunque es un poquito larga, es esta que da Alistair Crombie, que es un gran historiador de la ciencia, y que lo que dice es que en el fondo hay un problema con la historia de la ciencia, porque en la historia general ya hemos abandonado la pretensión esa que tenían los victorianos de que la historia es un progreso hacia nuestra mentalidad, que vivimos en la cumbre de la civilización. Ya después de pretender que somos superiores moralmente a otras épocas, pues no sé, después de Hiroshima, los campos de concentración y todo esto, ya queda incluso políticamente incorrecto. Entonces es muy fácil asumir que la historia hay que verla con los ojos de la época, pero en el caso de la ciencia progresa, es indudable que la ciencia progresa. Entonces es muy fácil seguir manteniendo esa mentalidad de que somos nosotros que tenemos razón y los antiguos están equivocados y el punto de vista correcto para juzgar es exclusivamente el nuestro. Y eso es lo que dice Crombie. Lo que dice es que es casi irresistible la tentación de considerar los descubrimientos del pasado como meros anticipos y contribuciones a la ciencia actual y borrar los errores antiguos, suponiendo que no condujeron a ninguna parte. Entonces, pues el geocentrismo, un error que no llevó a ninguna parte, etcétera, ¿no? Y precisamente esta tentación
que pertenece a la esencia de la historia, nos puede hacer muy difícil comprender cómo se realizaron de hecho los descubrimientos, o sea, comprender de verdad la historia de la ciencia. Y esta tentación puede llevar a la forma más insidiosa de falsificación de la historia. Acaba con unas palabras muy fuertes que a mí me han gustado mucho, porque en el fondo es lo que estamos viendo en Carl Sagan. Es una forma muy insidiosa de falsificación de la historia, pero muy nociva porque pasa desapercibida. Pero como decía, en el caso de Sagan, probablemente hay otro ingrediente. No es simplemente esta ilusión óptica, sino que también hay una mentalidad cientifista que, claro, está muy vinculada con esta historia Whig, porque la historia Whig, en el fondo, ¿de dónde salía? Pues salía de esta mentalidad de estar seguros de poseer la verdad, de no cuestionarse nuestra forma de ver el mundo, este etnocentrismo en sentido amplio, ¿no?, que era la mentalidad que compartían, como decíamos, estos victorianos del siglo XIX, que compartían los soviéticos, como decíamos antes, y en el siglo XXI comparten los divulgadores científicos. Entonces, los divulgadores científicos siguen teniendo esa mentalidad de que han encontrado la verdad absoluta y la han encontrado en la ciencia. Entonces, la historia Whig está por eso muy vinculada a este cientificismo. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Realmente la creencia central es que la ciencia es la verdad, la ciencia con mayúsculas, es la verdad con mayúsculas, ¿no? Eso es una identificación. Pero alrededor de toda esta idea hay toda una constelación de ideas que sostenían estos Whigs del siglo XIX y en las que podemos poner un poco de orden. Por ejemplo, si empezamos desde el empirismo, si asumimos una filosofía empirista de la ciencia y creemos que hay un conocimiento seguro formado por esos objetivos que se obtiene simplemente por un examen desapasionado de la realidad, ¿no?, este inductivismo, y llegamos entonces a la convicción de que la ciencia, que presuntamente funciona de esa manera, es la verdad, y de toda la vida se ha considerado que si uno conoce la verdad y el bien están íntimamente ligados y por lo tanto conocer la verdad nos va a llevar al bien, el progreso técnico, el progreso moral, el mundo va cada vez mejor y lo que acababan pensando en el siglo XIX es que Europa por eso era la cumbre de la civilización. Entonces, como vemos, hay una idea, digamos, hay una lógica en todo esto que relaciona por una parte el cientificismo, por otra parte el endocentrismo y por otra parte esta concepción empirista que en el fondo es la concepción de sentido común, entre comillas, de la ciencia. La mayoría de la gente, el concepto que tiene de la ciencia es esto, que la ciencia proporciona hechos objetivos, seguros, y para eso no hay más que ver la publicidad, ¿no? Uno ve una publicidad de un yogur y pone efectos científicamente probados, pone ahí un sello, pues la ciencia ha puesto su sello, porque es que son hechos, y hechos en el sentido que le daba Comte, por ejemplo, ¿no? Había algún historiador que decía que el siglo XIX fue la gran época de los hechos. Vale, se pensaba que a base de encontrar hechos y que los hechos eran algo que estaban ahí simplemente a la espera de que nosotros los cogiéramos, íbamos a alcanzar la verdad. Pues eso sigue estando muy marcado en la concepción popular de la gente y por eso tenemos esta relación entre todo este conjunto de ideas que por supuesto están muy vinculadas con la historia Whig, por eso, porque la historia Whig es un poco la historia etnocentrista. También por otra parte, quizá la gente que en el siglo XIX, esos Whigs, tenían esta manera de ver el mundo, no lo hacían partiendo de un presupuesto filosófico, sino quizá lo hacían partiendo de su orgullo de ser la cumbre de la civilización, una cosa como mucho más primaria. Porque también podemos recorrer esto en sentido contrario, partiendo de que, hemos añadido esta flecha, partiendo de que somos los mejores, ¿no? Pues entonces el mundo va mejor gracias a nuestra manera de estudiarlo, el progreso técnico es el progreso moral y como la ciencia es la verdad, pues eso significa que nos da lugar, nos da acceso a hechos objetivos y nos lleva en sentido contrario a una filosofía empirista. Entonces, lo que quiero destacar es que al final se trata de ideas que se refuerzan mutuamente, se refuerzan unas a otras, y entonces el cientificismo refuerza la historia Whig y la historia Whig refuerza a la vez al cientificismo. Tenemos un círculo vicioso que como tal círculo vicioso es precisamente difícil de romper. Y eso es, por eso es por lo que creo que este tema del que estamos hablando hoy es interesante para toda esta cuestión de las relaciones entre ciencia, razón y fe, porque evidentemente ni el cientificismo, creo yo, es una buena filosofía de la ciencia, ni la historia Whig es una buena historia de la ciencia. Bueno, ¿hay alguna manera de romper este círculo? Una primera pista es que, bueno, tiene que ser posible porque en la historia seria de la ciencia hace tiempo que se ha roto ya este círculo, hace tiempo que se ha abandonado la historia tradicional de grandes hombres, luego en la siguiente etapa que veíamos en el caso de la historia general también se ha recorrido en la historia de la ciencia y hoy hemos llegado a una historia de la ciencia que está más en la línea de ponerse en la mentalidad de la época. He puesto aquí algunos ejemplos.
Lo que ocurre con la historia de la ciencia es que lleva un cierto retraso en comparación con la historia general. Las primeras historias de la ciencia son del siglo XVIII, las primeras historias generales eran de la época de los griegos, Tucídides. Entonces hay bastante retraso, pero se ha ido recorriendo un camino parecido. Por ejemplo, a principios del siglo XX ya se publican las primeras historias generales de la ciencia desde un punto de vista bastante positivista, inductivista, pero ya con pretensiones de ser científicas, de buscar los hechos, etc. No tanto grandes hombres, ¿no? En esta época hay dos historias que, aunque sea tangencialmente, quería mencionar, dos obras polémicas, que son la de John William Draper y Andrew Dickson White, que, bueno, en su época fueron muy relevantes en Estados Unidos y que, digo polémicas, porque presentaban la relación entre ciencia y religión como un conflicto permanente. De hecho, esto hoy en día se llama la tesis del conflicto entre ciencia y religión. Estos dos libros hoy en día están muy desacreditados como historia de la ciencia. Ningún historiador de la ciencia los toma en serio. Curiosamente, sin embargo, se siguen vendiendo como rosquillas. Bueno, no sé si como rosquillas, pero mirándolo en Amazon se venden mucho. A diferencia de todos estos que no se pueden encontrar, este todavía se encuentra, el de Sartón no se encuentra, pero es que eran no sé cuántos, 18 tomos de 4.000 y pico páginas, bueno, lógica. Pero es muy llamativo que estos libros tan antiguos y tan desfasados desde el punto de vista histórico se sigan vendiendo, y se venden más probablemente, aunque en España yo creo que no están traducidos, pero en el mundo de habla inglesa son muy famosos, y se venden más probablemente que los libros que representarían el estado actual de la historia de la ciencia. Por ejemplo, los libros de Pierre Diem, de Alexandre Coiré, Butterfield, Kuhn, Merton y muchos más que han ido publicando desde mediados del siglo XX o principios del siglo XX, y que representarían lo que cualquier persona que estuviera interesada por saber realmente de esto tendría que leer. Son libros que además, no he mencionado este de William Whewell, Historia de las ciencias inductivas. Lo he puesto aquí un poco a mitad de camino porque es un libro que precedió a muchos otros y sin embargo se adelantó mucho a su época. Whewell era un erudito que sabía de todo, de estos hombres todavía renacentistas que quedaba alguno entre los clérigos anglicanos que tenían mucho tiempo para estudiar, y hizo una historia que todavía se puede leer, aunque no se encuentra tan fácilmente como estas otras, porque es una historia mucho más, digamos, rigurosa, y que no caía tanto en estos errores inductivistas. Pero bueno, esto no llevaría por otro tema. Lo que ahora debería de leer alguien interesado en historia de la ciencia son este tipo de autores. Y este tipo de autores se encuentran, y están en las bibliotecas, incluso muchas veces se encuentran en las librerías. Todos estos son libros que nos están traducidos al español, ¿no? Lo que pasa es que quizás son demasiado académicos, y alguien que quiera enterarse un poco, meterse en el tema por afición, le interesa la historia de la ciencia que leo, ¿no? Pues no puede aterrizar aquí porque quizá va a ser demasiado árido, demasiado duro. Yo lo que he hecho entonces ha sido un poco un trabajo de campo por las librerías, preparándome esta charla, y a ver qué se encuentra ahí, a ver qué podemos... Si yo no tuviera ni idea de esto y me quiero interesar ahora, a ver qué hay. Bueno, lo primero, hay un montón de libros de historia. Nunca me había dado cuenta de que había tantísimos libros de historia en las librerías, revistas de historia, hay una pasión enorme por la historia, novelas históricas, ¿no? Luego también hay bastantes libros de ciencia, muchos menos, y en mi opinión, a mí me da la impresión de que peores, quizá porque de ciencia entiendo más, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero curiosamente en esa intersección que decía al principio apenas hay nada. Hay poquísimos libros de historia de la ciencia. Y llama la atención porque hay muchos libros de historia del arte, de historia de la filosofía, o sea, hay otras disciplinas en las que la historia interesa mucho a la gente. Sin embargo, en la ciencia parece que hay un divorcio. Yo lo que conjeturaba es que hay ese desinterés debido a que para unos, para los que son aficionados a la historia, les gusta porque la historia pertenece a las humanidades. Ponemos aquí con el símbolo matemático, ya que esto es interdisciplinar, y lo que les gusta es pues conocer la cultura, digamos el mundo del hombre, de las humanidades. La ciencia para ellos no pertenece a la cultura porque trata de cosas áridas, abstractas, impersonales, ¿no? Mientras que para otros, los que tienen más orientación científica, ven la historia como un conjunto de hechos caducos. A mí qué mal me da quién fue el Kaiser o quién fue Federico de Prusia, ya están muertos, ¿no? La ciencia, sin embargo, nos dice cómo funciona el mundo, ¿no? Y eso es lo que es realmente interesante. Y entonces hay poca intersección, y eso se nota estrictamente mirando simplemente los estantes de las librerías. A pesar de eso, sí que he conseguido encontrar pues unos cuantos libros de historia de la ciencia, unos cuantos libros también que, aunque no son estrictamente de historia de la ciencia, tratan de ello. He hecho aquí una selección con todos esos libros. Ahora mencionaremos algunos, tampoco quería alargarme mucho. Bueno, estos libros son libros que realmente he visto en las librerías, ¿vale? Y que ahora mismo no estaban agotados, se encontraban, hay cosas bastante variadas.
Y ahora mencionaré algunos, como decía. No me he dado tiempo a leerlos todos, aunque he trabajado mucho para prepararme esta charla, pero por lo tanto no. Algunos de ellos, como este de Watson, tenían unas 1500 páginas, o sea que ya era todo, había que descartarlo. Pero sí que he leído lo suficiente para hacerme una idea de dónde situarlos en esta dicotomía que estamos poniendo de Whig, no Whig, pop, no pop, ¿no? Entonces he hecho este diagrama para colocarlos en un eje más académico o más popular, más Whig o más no Whig, ¿no? Y más o menos he encontrado esto. Por supuesto, esto tiene mucho margen, tiene mucha barra de error por ahí, pero aproximadamente es esto. Y podemos encontrar varias cosas que yo creo que merece la pena analizar. Por una parte, pues tenemos que en este cuadrante académico Whig ya no se escriben libros, eso ya quedó para el siglo XIX y antes. Y en este cuadrante, que es el que nos interesa especialmente, esa es la pregunta, ¿no? Si se puede ser pop sin ser Whig, encontramos algunas cosas, pero es un poco curioso lo que encontramos. Por ejemplo, este libro no es un libro de historia de la ciencia, es un libro de historia del pensamiento que narra pues un poco toda la evolución de las ideas de la humanidad desde la prehistoria hasta la actualidad. Estos libros que tratan de historia del pensamiento tienden a ver la ciencia precisamente, como es lógico, como algo insertado dentro de la cultura y no suelen caer en estos anacronismos. Lo que pasa es que no son libros de historia de la ciencia. Si alguien quiere saber lo que hizo Copérnico, por ejemplo, pues aquí va a encontrar un par de páginas que son básicamente correctas, pero que uno no se entera de qué hizo realmente, no sirven como libro de historia de la ciencia. Este otro lo mencionaré ahora porque es un caso un poquito peculiar, es un libro de historia de la ciencia, pero también lo voy a descartar, ahora explicaré por qué, ¿vale? El caso es que si quitamos esos dos libros ya nos encontraríamos, como un físico vería, mucha correlación, ¿no? Hay una correlación muy fuerte entre ser no Whig y ser académico y ser Whig y ser popular. Así que tenemos que ver qué podemos hacer con este campo que se nos ha quedado bastante desierto. Y ahora con lo que tenemos, ¿qué encontramos? Pues este cuadrante de libros académicos y no Whig son libros que en las librerías son relativamente minoritarios, son correctos, técnica, históricamente no suelo encontrar unos grandes errores. Lo que pasa es que les falta pico y garra, o sea, no son libros que uno coja, empiece la primera página y le den ganas de leer eso que se dice, se lee como una novela, no. O sea, estos son libros que en general están bien y no están mal escritos. Y por ejemplo aquí tenemos este libro de Sánchez Ron y compañía, lo que no sé si lo puedo mover aquí. ¿Puedo mover el ratón con esto? No lo sé, bueno, Si no, no. con esto, ¿no? Ahí. Este libro que está en la colección austral y se encuentra muy bien, es barato, es un libro que está muy bien, pero lo que tiene es que intenta un poco ser exhaustivo y dar, digamos, todas las respuestas. ¿Qué hizo Copérnico? Aquí lo encuentras. ¿Qué dijo luego Kepler? Aquí lo encuentras. Está planteado un poco desde las respuestas, no desde las preguntas, que es lo que haría que fuera más ameno y tuviera más garra para el lector. Y lo mismo pasa con algunos otros. Este libro que tiene una portada así como un poquito pachanguera, ¿no? Como que es así de muy para el gran público, pues luego resulta ser un libro bastante serio, de un autor alemán que tiene otros libros en colecciones con un aspecto más serio, y que son una serie de biografías que no están mal, pero también les pasa un poquito eso mismo. Tampoco es una historia de la ciencia además que se pueda leer con continuidad. Y este otro de John Gribbin, pues es un libro que está, bueno, bastante aceptable técnicamente, aceptablemente legible también, por eso lo he puesto en esta zona no muy elevado académicamente, pero le vuelve a pasar un poquito lo mismo, ¿no? Que está planteado desde las respuestas, no es una cosa que uno lea desde el principio hasta el final, y además son, no sé, 800 páginas, entonces, bueno, es un trabajo. En resumen, les falta esa garra, y ya para acabar un poco la evaluación general, tienen el inconveniente de que no suelen explicar bien la motivación y el aspecto humano del científico. Suelen ir demasiado al final, a las respuestas, y uno se queda un poco con ganas de saber, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién era Copérnico? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué le motivó? ¿No? Eso, sin embargo, es la especialidad de estos otros libros. Lo que pasa es que esa historia, esas motivaciones, hay un pequeño problema, es que se las inventan. Es decir, dicen lo que, según ellos, pensaban que Copérnico, lo que se le ha ocurrido al autor, sin mayores escrúpulos, ¿no? Y luego tiene el inconveniente de que, a pesar de ser amenos y motivadores, muchas veces son incorrectos técnicamente. No me quería meter mucho en esto, pero de verdad que no resisto a enseñar algunas perlas que me he encontrado sobre este tema, solamente 3. Este libro de Bynum, que está en todas las librerías, es de Galaxia Gutenberg, ha salido hace el año pasado, vamos, se titula Una pequeña historia de la ciencia. Yo me he quedado asombrado porque este es un catedrático emérito de historia de la medicina de la Universidad de Oxford,
y dice cosas como estas. Está hablando de los experimentos de Galileo y, bueno, se dio cuenta de que había una relación entre la velocidad de la bola que dejaba caer en el plano inclinado y el tiempo, y dice que la velocidad estaba relacionada, una expresión muy vaga, pero que, bueno, parece ser que quiere decir que era proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. Bueno, si alguno, supongo que muchos recordaréis que estudiasteis el movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado, la velocidad es proporcional al tiempo, nada de proporcional al cuadrado. El tiempo es el espacio, el que es. Y lo que midió Galileo es que el espacio era proporcional al cuadrado del tiempo. Entonces, es un disparate que uno no se espera encontrar en un libro así. Pero es que hay cosas peores todavía, porque en este mismo libro está explicando la ley de la gravitación universal de Newton. Dice que la atracción, bueno, eso quizás sea cosa del traductor, no sabemos, entre los cuerpos será mutua, pero hay que tener en cuenta la masa de los cuerpos. Hasta ahí vale, pero dice, si uno de ellos, por ejemplo la Tierra, es muy grande y el otro, por ejemplo una manzana, es muy pequeño, la Tierra asumirá casi toda la fuerza de atracción. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Que la fuerza que hace la Tierra parece que es mayor que la fuerza que hace la manzana. O sea, la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton, la hemos tirado a la basura. Pero este mismo error me lo encuentro aquí. Esto de leerse libros para preparar charlas tiene lo que tiene, que al final uno acaba llevándose las manos a la cabeza. Este libro, que es de un periodista español y que lo comparaban con una especie de El mundo de Sofía de la ciencia, casi como ciencia para niños, pero escrito con mucho cariño y tal, pues dice, ahora es una naranja en lugar de ser una manzana, y en lugar de la Tierra soy yo que tengo más masa. Dice, al tener más masa, tú atraerías a la manzana con más fuerza. Y la ley de acción, pero la ley de acción y reacción, que al final acabarían juntos, sí, uno al lado del otro. Bueno, esto era un paréntesis y no quería irme por esta línea porque no era precisamente la idea de la charla, pero es sorprendente que en estos libros del cuadrante Pop Science, ¿no?, se encuentra uno cosas de muy poquito rigor, que es lo menos que uno puede pedir a un libro, es que no cometa barbaridades. Este autor encima hace una gráfica, que no la he sacado aquí, en la que se ve que la flecha una es más grande que la otra, por si hubiera alguna duda con el texto, ¿no? Bueno, pero ya volviendo al tema, no he podido y no he querido, y además ya resultaría un poco aburrido para vosotros, entrar a analizar sistemáticamente todos estos libros. De lo que se trataba era ver un poco lo que hay y ver en qué tipo de trampas se cae cuando uno quiere hacer historia de la ciencia para el gran público. Entonces, una técnica que yo he encontrado útil para analizar los libros y no tenerme que leerlos enteros es lo que he llamado el test de Copérnico. Y esto consiste simplemente en que uno tiene el libro ahí de 400 páginas y quiere saber de qué picojea este libro, pues lo que tiene que hacer es ir al capítulo de Copérnico y ver cómo responde a esta simple pregunta. ¿Qué hizo Copérnico? Entonces tenemos respuestas de tipo Wig y de tipo no Wig. Las de tipo Wig están enmarcadas en rojo y las otras enmarcadas en azul. Si preguntamos qué hizo Copérnico y nos responden directamente que lo que hizo fue poner el Sol en el centro y el tipo de explicaciones que dan es: hombre, tenías razón y basta, ¿no? ¿Qué más quieres? Pues el Sol en el centro porque el Sol está en el centro. Pues tenemos un claro ejemplo de Wig, digamos, extremo, ¿no? Esto es lo que pasa en muchos libros de historia de la ciencia, realmente, ¿no? Pero bueno, si queremos ser un poquito más rigurosos y explicar más las cosas, esto ya está enmarcado en azul, seguramente lo que diríamos es que Copérnico dio una explicación más simple del movimiento de los planetas y por eso se aceptó su teoría, por eso se consideró, con la mentalidad de su época, que no se sabía si tenía razón o no, se aceptó la teoría de Copérnico por esto, por esta mayor simplicidad. Pero claro, si damos esta explicación, enseguida aparecen nuevas preguntas y vamos a ver que eso es lo que va pasando siempre que damos una explicación Wig. El inconveniente que tiene es que surgen nuevas preguntas. Aquí surge una nueva pregunta, la pregunta lógica. Aristarco hizo lo mismo. Entonces, ¿por qué a Aristarco se le rechazó y a Copérnico se le aceptó? Esto es lo que decía Sagan. Sagan llega hasta este punto. Ahora, ¿qué respuesta podemos dar? La respuesta Wig, los fanáticos le acallaron. Aquí estamos mirándolo desde el presente. Sagan se quedaba en ese punto y claro, ya no hace falta seguir más, cosa que es bastante cómoda para el autor, ¿no? Ya ha redondeado su capítulo, puede pasar al siguiente. Si damos una respuesta no Wig, nos ponemos en su contexto histórico y llegamos a lo que hemos visto nosotros aquí, a que no era una buena teoría y por eso no es extraño que se rechazara en su época. Inconveniente que tiene dar este tipo de respuestas que nos llevan a nuevas preguntas. Claro, ahora que nos planteamos, ahora la pregunta lógica es: Copérnico, ¿por qué entonces se aceptó cuando lo propuso Copérnico? De nuevo podemos tener una respuesta Wig desde el punto de vista empirista. Ya el empirista, confrontado con esta especie de incongruencia, dice: es que Copérnico seguro que tenía que hacer mejores predicciones.
Y eso es lo que hace, por ejemplo, Bynum, este que tenía estos disparates, el catedrático de Historia de la Medicina, pues me hizo también mucha gracia porque se inventaba las predicciones. Y entonces decía, por ejemplo, que Copérnico explicaba mejor los eclipses. ¿Qué tiene que ver los eclipses con, si uno lo piensa, con el heliocentrismo, con el geocentrismo? Los eclipses estaban explicados desde Anaxágoras, mucho antes de... O sea, simplemente necesitaba algo para poder decir que Copérnico era mejor y dice que explica mejor los eclipses o que explica mejor la precesión de los equinoccios, que estaba ya explicada por Hiparco. O sea, es llamativo porque uno ve ahí como nación la fuerza de ese prejuicio empirista que no es capaz de... Algo tiene que encontrar, alguna explicación tiene que encontrar y si hace falta, como decía antes, se la inventa, ¿no? ¿Cuál sería la explicación real? Pues ese es el problema, que es que es muy complicado entender por qué se aceptó a Copérnico en su día. De hecho, la respuesta, digamos, en primera aproximación, la respuesta de orden cero, es que no se le aceptó. Y luego ya poco a poco, gradualmente, se fue aceptando. Pero claro, si uno intenta dar esa respuesta no Whig, se mete en un jardín porque tiene que recurrir a explicaciones de tipo filosófico, al platonismo de Copérnico, a la mentalidad instrumentalista de la época entre los astrónomos, tiene que entrar incluso, ir más atrás y darse cuenta de que tampoco era tan claro que fuera más simple la explicación de Copérnico que la explicación de Ptolomeo. Yo, por curiosidad, he puesto aquí dos diagramas para que me podáis decir cuál era el sistema más sencillo. Están simplificados, ¿eh? Esto está sacado de un libro de este Crombie que decía antes, que es un libro excelente que se titula Historia de la Ciencia de San Agustín de Galileo, y vienen dos diagramas relativamente simplificados de un sistema y de otro sistema. A simple vista no está nada claro que uno sea más simple que otro, ¿no? Uno es el tolemaico y otro es el copernicano. No sé si alguien es capaz de... Hay una pista por la que uno puede saber cuál es, pero no por la simplicidad, desde luego, ni por el número de círculos. Mira, os voy a enseñar. Los circulitos, los dos tienen epiciclos, que es una cosa que no se suele decir en los libros. ¿Qué pasaba? Que Copérnico tenía que explicar las predicciones astronómicas. Las órbitas son elipses. Si uno las quiere explicar con círculos, con elipses no sale. ¿Cómo puede simular una elipse a base de círculos? Pues montando un pequeño epiciclo que va dando vueltas de manera que al final tiene una especie de óvalo si ajusta bien las velocidades angulares, ¿no? Entonces eso es lo que hacía Copérnico. Para ajustar bien su modelo tenía que... Estoy señalando este, pero no quiere decir que sea el de Copérnico. Vemos que hay epiciclos en los dos, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo cuento aquí en el blog, si alguien lo quiere ver, un artículo que un poco en broma lo titulaba Agudeza visual, averigüe cuál es Copérnico en 2 segundos. Bueno, este, que tiene aquí un planeta, entre comillas, dando vueltas en torno a otro, esto es la Luna, esto es la Tierra. Entonces, este es el sistema heliocéntrico. Aquí está el Sol, aquí está la Tierra, aquí está la Luna. Este es el sistema geocéntrico. A simple vista no hay grandes diferencias, ¿no? O sea, que eso de que uno era más simple que otro es muy largo de explicar. Entonces, esto es un ejemplo de que si uno quiere hacer historia no Whig, no es tan fácil, porque acaba metiéndose uno en unos líos que a ver cómo los explica, ¿no? Entonces ya voy a ir acabando. Moraleja que yo he sacado de esta exploración por los libros para ver qué era Whig, qué no era Whig, pues aparte de lo que veíamos antes sobre razones para escribir historia Whig, o bien de tipo de errores de perspectiva, o bien de tipo ideológicos como el cientificismo, luego hay otra cuestión, y es que el autor Whig lo tiene mucho más fácil, su trabajo es mucho más cómodo, porque siempre surgen menos preguntas. Las preguntas, esa cadena de preguntas que una cosa nos lleva a otra y nos vamos metiendo en complicaciones, se corta enseguida. Si queremos decir al principio, Copérnico tenía razón porque es que es así, y punto, pues ya está. Y el lector se va a quedar a gusto normalmente, porque es que como él sabe que es así, como él sabe que desde pequeño le enseñaron, no tiene por qué hacerse más preguntas. Entonces, si uno no quiere incitar al lector a hacer preguntas, lo mejor que puede hacer es eso, hacer esta historia, contar con que el lector ya desde sus prejuicios actuales tiene la explicación por defecto, y ese marco mental, ¿no? Esto framing que dirían los psicólogos, le proporciona por defecto todas las respuestas, no hace falta entrar en más líos, ¿no? Y luego también tiene la ventaja de que es más satisfactoria en otro sentido, porque es más fácil de entender para el lector, es más humana, hay grandes hombres, hay malos, eso siempre gusta mucho, ¿no? Y luego también es más inmediata en el sentido de que no hay que andarse liando explicando un contexto histórico para poder entrar y empezar a entender las cosas, ¿no? Uno cae en paracaídas con lo que uno sabe de la historia actual y ya está, ya puede empezar a leer el libro sin mayores problemas. Bueno, entonces esto es una consecuencia de ver desde el punto de vista ya un poquito del autor por qué hay esa tentación de la historia Whig.
Y las conclusiones a las que estamos llegando son un poco desmoralizadoras, en cierto modo, porque estamos viendo que todo juega a favor de hacer una historia pop que sea Whig. ¿Se puede ser pop sin ser Whig entonces? Bueno, yo una pista, voy a acabar hablando de mi libro, que es un intento obviamente de no caer en eso, pero en fin, es lo que nos pasa a los autores, siempre acabamos hablando, no sé si los que somos de nuestra generación también recordamos a Francisco Umbral en la televisión diciendo yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues una pista para intentar afrontar esto es esta cita de un importante historiador y filósofo de la ciencia que murió muy prematuramente, Norbert Russell Hanson, que decía que para comprender adecuadamente el pasado tenemos que olvidar el presente. Esta dificultad, esta recomendación es realmente difícil de atender, pero hay que resistir la tentación de tratar los problemas antiguos como si exigiesen nuestras respuestas modernas. Si queremos comprender lo que les preocupaba a los antiguos, tenemos que obligarnos a planteárnoslo nosotros mismos, o sea, a pensarlo nosotros mismos, a repetir su proceso de pensamiento, en definitiva, a esto que es decisivo, a olvidar lo que sabemos, a intentar olvidar lo que nosotros sabemos a la hora de afrontar todo eso. Y después de todo, aquellos hombres no eran menos agudos que nosotros. No hay que caer en ese esnovismo cronológico, eran igual de inteligentes. Cuando uno lee lo que decía Aristóteles y cuando uno lee lo que hacían los antiguos griegos, no piensa que sean menos antiguos que nosotros. Yo personalmente pienso que eran mucho más inteligentes que nosotros, entre otras cosas porque quizá tenían menos distracciones, no tenían el WhatsApp, no estaban perdiendo el tiempo con la tele, ¿no? Estaban los que podían, filosofaban, ¿no? Bueno, pues esa es una idea que a mí me motivó un poco para afrontar esto, la de que quizá una posibilidad es, en lugar de perder el tiempo, de hacer lo que puede ser una barrera de entrada, intentar suministrar ese contexto antiguo, explicar cómo pensaba la gente para poder entenderlo, no suministrar el contexto antiguo, sino plantear al lector un poco un juego, el juego de olvídate de lo que sabes. Entra aquí como un ignorante, ¿no? Como una persona que viviera en el siglo VI a.C., te vamos a ir enseñando las cosas y vamos a guiarte un poquito de la mano para intentar reconstruirlo por ti mismo. Y eso es una manera que yo he intentado en este libro. O sea, el planteamiento era entender la ciencia, no debería ser conocer un montón de datos, conocer los contenidos, sino que si queremos entender la ciencia se trata de comprender cómo funciona, y eso se puede conseguir si vemos la ciencia desde dentro, si vemos la ciencia en acción. Lo podemos hacer mientras nos limitemos un poco a la ciencia antigua, no a la ciencia a partir de Newton, que siendo realista a partir de Newton las matemáticas son muy difíciles y si uno no sabe cálculo diferencial integral, entender, al menos de física va a entender poco, en biología puede entender todavía mucho, pero claro, el problema aquí es que, y por eso empecé a plantearme yo todo esto de la historia Whig. Una historia entendida en modo Whig sería fatal, boicotearía completamente el proyecto porque sería contraproducente. Lo que acabaríamos es que precisamente proyectando hacia atrás nuestras ideas, nuestros prejuicios, no aprenderíamos nada. Entonces, por eso llegué a la conclusión de que había que empezar desde el principio, porque esa era la manera de conseguir que el lector, bueno, se pudiera olvidar lo que sabía, pudiera entrar sin saber nada, sabiendo lo que sabía Tales, o sea, teniendo su inteligencia. Por eso el título un poco presuntuoso de Ciencia para personas inteligentes, porque ciencia para personas que son capaces de pensar por sí mismas, como creo que es de Cambridge, o sea, que está escrito desde el punto de vista académico, es muy fácil de leer y se lee muy bien, y es extremadamente no Whig, precisamente está aquí muy bien colocado, pero quería advertir por eso que aunque esté colocado aquí ya se sale un poco de la escala incluso, y por eso lo he sacado, porque mejor no entremos en ese tema, que es otra guerra, es otra batalla. Muchas veces ahora hay tendencia a considerar la ciencia como igual de válida que cualquier otra construcción cultural. Y hay quien dice que las reglas de la ciencia o las reglas de la física son como las reglas del baloncesto, se acuerdan mutuamente, solamente que entre los científicos, ¿no? Pero mejor no entramos ahí porque eso nos llevaría ya muy lejos. Así que bueno, ya como conclusión, que me estoy pasando de la hora, perdón. Después de hablar de estos minutos de publicidad, pasamos al resumen de conclusiones. El problema básico de la historia Whig es que juzga desde el presente, ignora el contexto de la época, caemos con eso en errores de perspectiva y es muy fácil explicarlo todo con esos fanáticos oscurantistas que impiden el avance de la ciencia. Esto es el problema básico que nos vamos a encontrar siempre. Luego, la historia de la ciencia, a pesar de que la historia genérica ya ha superado esta fase, sigue teniendo problemas adicionales por los cuales sigue ahí muy estancada. Por un lado, la tentación esta que decía Crombie, que debido al progreso de la ciencia es muy difícil abandonar el prejuicio Whig. Por otro lado, la vinculación con el cientificismo, que vemos muy clara en autores como Sagan. Y por otro lado, lo que encontrábamos al examinar el trabajo de campo en los libros, y es que es muy cómoda para el autor esta manera de hacer las cosas.
Alternativas. Yo creo que es difícil, pero es necesario intentarlo. Y se me ha ocurrido que un camino es partir de esto, de olvidar lo que sabemos, intentar reconstruir la ciencia como un proceso en el cual el lector pueda pensar por sí mismo. Y nada más. Muchas gracias por su atención a todos y perdón por haberme pasado de la hora. Fantástico, muchas gracias. Muchas gracias, además un trabajo de campo, como dices, muy de campo sí ha sido laborioso. No sé si alguien tiene algo que decir, preguntar. Ahí hay un micrófono para que se oiga en el vídeo. Empiezo yo. En primer lugar, felicitarte porque ha sido una charla magnífica, un punto de vista que yo no conocía de historia de la ciencia y que yo me dedico un poquito a eso también. Y te sugeriría incluso que lo publicases. No está en tu libro esto. No, el libro como es... de investigación, creo que merece la pena que lo publiques incluso en una revista de tipo Nature o Science o algo así. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar te voy a criticar un poquitín también, claro, porque si no, no sería completa. Yo creo que te ha fallado decir de la ciencia dos ingredientes que para mí son muy importantes. Una de ellas que está basado en el experimento. Sí. Por ejemplo, la diferencia de Galileo a los griegos es que Galileo empezó a hacer el plano inclinado y tal y cual, y los griegos no, incluyendo Aristóteles, que es más filósofo que científico. En segundo lugar, ya sobre ese mismo punto, lo que tú has dicho del cuadrado de la distancia, yo ya le he oído con referencia, debía flotar en la época algo así que el tiempo de caída depende del cuadrado del tiempo, porque eso yo lo he oído. En segundo lugar, una cosa que he puesto de relieve, yo soy experto en mecánica cuántica, se supone, mecánica cuántica, que es física del siglo XX, pero también tiene problemas filosóficos históricos muy importantes. Y uno de los ingredientes que hemos aprendido en la mecánica cuántica, sobre todo a través de Dirac, que es un físico inglés muy famoso, de origen suizo, es que las teorías físicas tienen que ser bellas. Como otro ingrediente más, por ejemplo, la relatividad general de Einstein, que este año 2015 celebramos exactamente el centenario, es muy famosa y fue aceptada inmediatamente, en buena parte porque era muy estética. Y Dirac dice eso también de las teorías físicas. Eso naturalmente es un poco discutible porque ¿qué es lo que es bello? Yo, por ejemplo, tengo muy poco gusto artístico, pero Dirac lo dice y mucha gente lo dice también. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, una cuestión sobre una cosa oscurantista, que tú has metido varias veces. Una cosa es el oscurantismo, que digamos es automático, y otra cosa es el prejuicio, que me sabe decirlo en este ambiente, pero tengo que decirlo porque si no me quedaré incompleto, que a veces puede ser de origen religioso, no necesariamente católico, pero por ejemplo, una buena parte del asunto de la yihad que pasa es porque interpretar literalmente el Corán. Entonces, claro, si la Biblia te dice que el mundo fue creado en 7 días y tú crees eso, pues te las tienes que arreglar para que se vea creado en 7 días. Y prefiero ya callarme porque habrá más preguntas. Gracias por repito, enhorabuena porque has una charla soberbia. Pues muchísimas gracias. Bueno, es verdad que la ciencia se basa en el experimento y si no hay experimento no podemos decir que haya ciencia, bueno, por lo menos observación, en el caso de la astronomía, que no se pueden hacer experimentos, pero tiene que, digamos, que cuadrar con los datos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí en el contexto de la charla yo creo que tampoco era tan decisivo. Yo no he querido tampoco contraponer Galileo, en el libro sí que hablo de ello, a Galileo a los griegos, porque realmente yo digo en el libro que la ciencia moderna comienza con Galileo porque la manera de hacer ciencia, lo que hoy entendemos por método científico, si se puede resumir en 3 palabras, es lo que hacía Galileo. Lo que ahí hasta entonces era otra cosa, era filosofía natural, eso es cierto. Lo que pasa es que aquí en este contexto tampoco me pareció que fuera decisivo para explicar los anacronismos, porque lo que quería ver era que desde el punto de vista de los griegos sí que también tenían, aunque no el concepto de ciencia actual, sí que tenían la idea de que tenía que haber predicciones, pero tenían que salvarse los fenómenos, como decían ellos. Y entonces el caso de Aristarco salvaba los fenómenos, digamos, muy toscamente. Cuando se empezó luego a incorporar epiciclos menores, añadir circulitos y más circulitos, mejoró muchísimo la capacidad predictiva y los griegos indudablemente prefirieron ese modelo, entre otras cosas, por esa capacidad predictiva. Luego, ¿qué era más hermoso y más simple? Yo creo que indudablemente era más simple el modelo de Aristarco, aunque luego, curiosamente, cuando comparamos todos los refinamientos que había que hacer, añadir pequeños epiciclos, en el caso de Copérnico, ya pierde mucha de esa
esa belleza, porque lo que vemos es una ensalada de círculos por todas partes, pero si lo reducimos al modelo de primer orden, en el que solamente tenemos los grandes círculos, es mucho más simétrico. Le gustaría mucho más a Dirac, por ejemplo, el modelo de Copérnico que el modelo geocentrista, eso es evidente. Los griegos también tenían muy claro todo esto y, por ejemplo, Platón decía que había que salvar los fenómenos, explicar las observaciones utilizando solamente movimientos circulares y uniformes, entre otras cosas por un concepto de belleza que, como decía antes, es verdad que es un poco subjetiva, pero para Platón, desde luego, lo único que estaba a la altura de la dignidad y de la majestad de los cielos eran esos movimientos, porque eran los movimientos perfectos. Entonces, eso es algo que ha ocurrido siempre y que yo de todas maneras lo destaco ahí, y si hubiéramos tenido aquí tiempo, pero habría que tenido que ser otra charla para hablar de Copérnico, bueno, he querido poner un poco como golpe de efecto lo diferente que era de lo que nosotros pensamos el modelo de Copérnico, que era mucho más complicado, pero cuando uno va a los detalles sí que empieza a encontrar esa belleza en el modelo de Copérnico, porque es mucho más necesario todo, es mucho menos, hay mucho menos mecanismos ad hoc, es mucho más coherente todo, y de hecho esa mayor belleza era una de las razones de las pocas bazas que realmente tenía Copérnico en su momento, porque sus predicciones no eran realmente mejores que las de Ptolomeo al principio. Pero claro, ahí está, que hay que saberlo apreciar, no es una belleza que esté a la vista de cualquiera. Y el propio Dirac tenía un olfato enorme para la belleza, pero si uno le enseña la ecuación de Dirac a un lego, dice, qué belleza encuentra aquí este hombre, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto al oscurantismo, pues es un tema muy complicado realmente. Yo aquí lo único que quería hacer era destacar que cuando uno intenta entender un poco más a fondo cómo fueron las cosas en la historia de la ciencia, pues se encuentra que ese papel de los presuntos oscurantistas generalmente es mucho menos decisivo y mucho menos importante de lo que nos suelen presentar. Yo he llegado a la conclusión de que a grandes rasgos prácticamente nunca hubo un retraso importante en el avance de la ciencia por culpa de problemas de enfrentamiento con la religión o de enfrentamiento. Sí que hubo evidentemente un problema, un enfrentamiento muy claro en el caso de Galileo, pero no retrasó el avance de conjunto de la ciencia, porque el avance de la ciencia pasó a Europa del Norte, a los protestantes, o sea que por un camino o por otro eso ha sido siempre imparable, y la mayoría de las veces las teorías que estaban en vigor eran las teorías más razonables para la época. Muy pocas veces se ha impuesto una teoría por un tipo de prejuicios religiosos, por lo menos en Occidente, que quizá podríamos decir a lo mejor que las ideas de Platón, por ejemplo, con los círculos, en cierta medida retrasaron la astronomía griega, tampoco mucho, porque enseguida los astrónomos querían teorías que predijeran bien, y Ptolomeo lo que tiene es unas teorías que son muy diferentes. De hecho, ya ni siquiera utiliza movimientos circulares uniformes, o sea que al final este tipo de vetos a no utilices tal teoría, esto tiene que ser así, al final el avance de la ciencia acaba arrollándolos todo y no son capaces de frenarla. Don Javier, querías aquí. Sí, bueno, cuando uno se enfrenta a las humanidades, cuando uno estudia filosofía o teología, enseguida aprende que es imposible hacer filosofía o teología sin saber o estudiar historia de la filosofía o historia de la teología, que son también filosofía o teología. Sin embargo, en ciencias parece que esto es mucho más controvertido. Mi pregunta es si no piensas, o sea, primero, ¿qué posición debería ocupar la historia de la ciencia en el currículum de las carreras de ciencias? Yo cuando estudié física, lo que recuerdo es que había la posibilidad de estudiar un curso de doctorado con José Manuel Sánchez Rom, pero desde luego en el currículum no existía la historia de la física. Y por otro lado, si esta como ausencia de la historia de la ciencia en el currículum se debe a una cierta tecnificación de la ciencia en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Es decir, que me parece que hoy día los científicos también quizás se preocupan más por el calcular, por sacar resultados, una presión por publicar, y se ha perdido quizá el aspecto romántico, cultural, humanista de la ciencia que podía tener en sus inicios. Pues yo creo que es un tema interesante y que habría que discutir, porque yo cuando estudié física en Salamanca era una cosa que hablaba con mis compañeros, que nos gustaría saber algo de historia de la ciencia, porque además
en física es muy común que oyes hablar de Gauss y parece la campana de Gauss, la curvatura gaussiana, en fin, un montón de términos técnicos, y dices, este hombre lo descubrió todo. ¿Quién era este? ¿Cómo es posible que descubriera todo esto? ¿Cómo? Y te entra una curiosidad que no puedes satisfacer porque estás ahí hincando los codos con los manuales gordos de mecánica cuántica o de... Y por otra parte creo que sí que enriquecería mucho, porque cuando uno lee a los grandes autores y los lea en sus obras originales, se da cuenta de que primero se lleva un poco un shock porque no llegaron a descubrir sus teorías por el camino que a unos le cuentan en el libro. A uno en el libro le cuentan una especie de reconstrucción lógica de las cosas, luego ellos llegaron dando un rodeo indirecto por caminos mucho más complicados, y uno se queda muy sorprendido y dice, ¿y cómo fue capaz este hombre de llegar a esto? Y al verlo aprendes mucho, porque te das cuenta de que todo está relacionado, hay una trama lógica que no es unidireccional, sino que puedes llegar por caminos muy diferentes, y en esa exploración aprendes mucho. De hecho, yo creo que los grandes físicos, por ejemplo, Fermi o Feynman, cuando uno lee su biografía se da cuenta de que llegaron a ser físicos tan importantes porque pensaron las cosas por ellos mismos y no siguieron los libros. Feynman reconstruyó prácticamente todo el cálculo diferencial integral un poco por su cuenta y tenía sus recetas que había. Y claro, te das cuenta luego de que es capaz de razonar y de seguir procesos y métodos de ataque que para ti son completamente ajenos por eso, porque no están en los libros. Sin embargo, en la realidad están, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en cuanto a la tecnificación, pues es verdad. Yo creo que ahora el problema muchas veces es que parece que hay que aprender un montón de cosas, hay que aprender todos estos métodos matemáticos, todo esto del electromagnetismo 1, 2, 3, y dices, es que no da tiempo a saber nada de historia. Pero en el fondo yo creo que no es una cosa que debiera quitar tiempo, porque te permite tener una perspectiva más lógica. Además, te da una cierta consistencia cultural que creo que falta mucho en los científicos. Desgraciadamente, esa fama de cabezas cuadradas que tenemos no está injustificada, ¿eh? O sea, hablas muchas veces con la gente y es que estas cosas pues, no le interesan nada. En fin, ¿qué papers voy a sacar de aquí, ¿no? Entonces, muchas veces sí, la especialización es excesiva y uno piensa que es que esto no es eficiente, no le sirve para su carrera profesional, y solamente a lo mejor ya cuando ya llevas más años y a lo mejor estás un poquito más sentado, dices, si es que al final no sé nada de, digamos, de mis ancestros intelectuales, ¿no? Y te entra la curiosidad y vuelves a lo mejor a cosas que un poco más de joven te habían llamado la atención y tuviste que dejar aparcadas. Yo creo que sería muy interesante que hubiera una asignatura de historia de la física, por ejemplo. En medicina hay una asignatura de historia de la medicina. Yo creo que desde Pedro Lainentralgo, me parece, cuando hizo un plan de estudios, y ahí están los médicos tan a gusto con su historia de la medicina, no lo consideran un pegote, no lo consideran como algo innecesario. Es una asignatura que a lo mejor no es como la patología médica, pero que está en su currículum perfectamente integrada. Podría ocurrir lo mismo en ciencias, en física, en química o en matemáticas. Sí. Sobre eso, bueno, es complicado porque en teoría nosotros en cada asignatura tenemos que hacer una... En genética, pues uno tiene que hacer capítulo 1, historia de la genética, siempre, ¿no? En todas las asignaturas el capítulo 1 es historia de tal, y siempre te lo tiendes a pasar porque no tienes tiempo a explicar el resto del asunto, y no sé si quizás explicarlo en cada disciplina, eso es difícil porque no todos los profesores tienen la capacidad de hacerlo así bien, ¿no? O tener una asignatura... Aquí tenemos en la universidad una cosa que se llama el Core Curriculum, que es una serie de asignaturas humanísticas, en general, en todas las facultades. Entonces se me ocurrió a mí que sería interesante a lo mejor plantear una historia de la ciencia como dentro del core curriculum para gente de ciencias o de letras, no lo sé. Y luego también me surgía a mí aquí a raíz de esto, bueno, que a don Mariano Artigas le hubiera encantado esta charla. Sí. Bueno, Mariano Artigas fue el fundador del CRIF. Y él tiene un libro que es Oráculos de la Ciencia, Oracles of Science, que en el fondo viene a ser esto, ¿no? Y fíjate, y me salía a mí, a pesar de que hay pocos miembros del CRIF hoy aquí, no sé por qué, debe haber algo por ahí, pero teniendo a tanto filósofo también, historiador, etcétera, el CRIF a lo mejor sería el que tendría que hacer una historia de la ciencia no weak y popular, ¿no? Sería un buen proyecto, contando con los colaboradores que cuenta, de manera que realmente pueda
Bueno, quizá la Universidad de Navarra tenga más futuro o algo así, porque a lo mejor puede haber más, puede estar mejor visto, no lo sé, puede haber más interés. Como aquí en el CRIF también es más interdisciplinar, quizá, de la universidad, de toda la universidad, interesados, ¿no?, en estas temáticas. Yo lo que sí que puedo contar como experiencia mía es que este libro surgió de algo así. Yo, en la Universidad Carlos III hay unos cursos de humanidades que son cursos de todo tipo, los hay muy variados, y todos los alumnos tienen que cursar 6 créditos de ese tipo de cursos de humanidades. Y yo, pues un poco, yo creo que fue cuando saqué la plaza de titular y vi que ya podía relajarme un poco, ¿no? Viendo el tipo de cursos que había, pensé, si es que estos cursos a mis alumnos de primero de ingeniería, la mayoría de estos cursos no les van a decir nada, porque había, pues imaginaos, el discurso de género en el cine alemán de los años 60, esto, o el románico palentino, su interacción con el Camino de Santiago, eso está muy bien a lo mejor, pero para un ingeniero que está estudiando todos los días historia, bueno, está estudiando asignaturas de ciencias y tal, esto, ¿cómo enlaza con sus inquietudes, con su formación profesional? Me parecía que de ninguna manera. Entonces yo precisamente me acordaba de que de estudiante había echado de menos algo así, entonces me planteé hacer el curso que a mí me hubiera gustado recibir cuando era un estudiante de físicas, y de ahí surgió este curso, y yo creo que ha tenido bastante aceptación entre los alumnos de ingeniería, sobre todo. Yo he tenido alumnos de todo tipo, de derecho, de periodismo. Una cosa muy curiosa es ver cómo reaccionan alumnos de distintas titulaciones ante este tipo de cosas. Lo que he visto es que, por ejemplo, siento decir que los alumnos de Derecho no les entra esto, ¿no? Sin embargo, alumnos de Periodismo, que también es verdad que en la Carlos III tenían una nota de corte bastante alta y eran buenos estudiantes, respondían mucho mejor a esto. Y los ingenieros, generalmente, los que iban, porque hay algunos ingenieros, bueno, estudiantes de ingeniería que tampoco tenían mucho interés de partida, pero los que se metían en esto les gustaba mucho. Les gustaba mucho por eso, porque decían, hombre, es que yo esto no me imaginaba que era así, ¿no? Y además les puedes hacer un poco, puedes contar con ellos un poquito para intentar razonar de manera científica. Bueno, muy bien, no sé, nada más, pues muchísimas gracias, la verdad. Pues muchísimas gracias a todos. Fantástica.